Bibliografía de Gottfried Leibniz. Nació en Alemania en 1646 y murió en Hannover en 1716. Fue un filósofo matemático alemán. Su padre fue un profesor de filosofía moral en la Universidad de Leipzig. Falleció cuando Leibniz contaba con 6 años. Fue capaz a los 8 años de escribir poemas y a los 11 comenzó a interesarse por la lógica aristotélica a través del estudio de la filosofía escolástica. En 1661 ingresó a la Universidad de su ciudad natal para estudiar leyes y años después se trasladó a la Universidad de Jena para estudiar matemáticas. Después la universidad le negó la posibilidad de doctorarse en leyes porque era demasiado joven, tenía 20 años, así que para graduarse tuvo que ir a Nuremberg, tuvo que enseñar leyes. En 1672 inventó un tipo de máquina para poder calcular, capaz de sumar, restar, multiplicar, dividir y extraer raíces cúbicas, aunque la tecnología de la época limitó demasiado el dispositivo. En 1673 se trasladó a París, donde pasó 3 años y además visitó Ámsterdam, Londres, donde se dedicó al estudio de las matemáticas. Sus obras filosóficas destacan Ensayo de Teodicea sobre la bondad de Dios, la libertad del hombre y el origen del mal. Se le reconoce como el último genio universal. Esto es la última persona que pudo formarse suficientemente en todos los campos del conocimiento. Después ya solo hubo especialistas, realizó profundas e importantes contribuciones en la área de metafísica, epistemología, lógica, filosofía de la religión, así como en la matemática, física, geología, jurisprudencia e historia. Conocimiento, percepción y apercepción. Las monadas tienen percepciones, pueden ser claras u oscuras. Las cosas tienen percepciones sin conciencia. Cuando las percepciones tienen claridad y conciencia y a un tiempo van acompañadas por la memoria, son la percepción propia de las almas. Las humanas pueden conocer verdades universales y necesarias. Así el alma, ese espíritu, en la cumbre de la escala de las monadas, está la divina. Una buena fuente para profundizar esto último se encuentra en la monadología. Las verdades de hecho están incluidas en la esencia de la monada, pero solamente Dios conoce todas las verdades de hecho, porque en su omnisciencia y omnipotencia no puede haber distinciones de verdades de razón y de hecho de cada monada. Solo Dios puede comprender las verdades de hecho, pues ello presupone un análisis infinito. Leibniz recurría de forma libre a uno u otro de estos principios fundamentales: identidad, contradicción. Si una proposición es verdadera, entonces su negación es falsa, y viceversa. Identidad de las indiscernibles. Dos cosas son idénticas si comparten las mismas propiedades. A este principio se le llama frecuencia. La ley de Leibniz, dicho principio, ha sido objeto de grandes controversias, en particular de la filosofía corpuscular y la mecánica cuántica. Armonía preestablecida. La naturaleza apropiada de cada sustancia hace que lo que le ocurre a una corresponda a lo que le ocurre a la otra, sin que actúen, sin embargo, entre ellas directamente. Discurso sobre la metafísica 14. Continuidad. Un concepto análogo en matemática a este principio sería el siguiente: si una función describe una transformación o algo a lo cual se aplica la continuidad, entonces su dominio y su rango serán ambos conjuntos densos. Optimismo. Indudablemente Dios siempre elige lo mejor. Principio de razón suficiente. El principio de razón suficiente es complementario del principio de no contradicción, y su terreno de aplicación preferente es solo el enunciado de hecho. El ejemplo tradicional es el enunciado César pasó el Rubicón, del cual se afirma que si tal cosa sucedió, algo debió motivarlo. De acuerdo a la concepción racionalista, el principio de razón suficiente es el fundamento de toda verdad, porque nos permite establecer cuál es la condición, esto es la razón de la verdad de una proposición. La epistemología. La principal propuesta de la teoría epistemológica de Leibniz, el cual desarrolló una filosofía sobre cómo generamos conocimiento y desarrollamos una vida mental compleja, son los siguientes. Teoría epistemológica de Leibniz. La idea de las nociones. Leibniz creía que cada elemento de la realidad, ya sea una persona, un paisaje o un objeto, está asociado a algo llamado noción. Todo está relacionado. Para él, si algo es cierto, tiene que estar conectado a las verdades de otro elemento, la realidad descritos por sus correspondientes nociones
al menos desde el punto de vista teórico. Por ejemplo, si hay algo que tiene los dedos de las extremidades inferiores cubiertos de plumas, no es un cuerpo. Las monadas. Para Leibniz, el universo está compuesto por unidades llamadas monadas, que son entidades metafísicas, que contienen representaciones de todo lo que existe. Monadología. Hay un concepto enormemente importante en la filosofía de Leibniz, el concepto de monada. Monada es una palabra griega que quiere decir unidad y llamada monada, justamente a los componentes de la realidad, los verdaderos átomos de la naturaleza. Esta teoría conduce al idealismo, aunque se niega la realidad en sí y se multiplica a través de sus diferentes puntos de vista. Las monadas son espejos indestructibles del universo, a lo que se ha venido llamando optimismo metafísico, por el principio de razón suficiente, que se desarrolla de la siguiente manera. Todo por una razón, según el axioma, de la nada sale. Todo lo que tiene más razones para ser que para no ser que sea es la mejor razón. Todo lo que es también es mejor que lo que no es, por punto al ser más racional, contiene más ser y por consiguiente es lo mejor posible en base al axioma. Lo que contiene más ser es mejor que lo que contiene menos ser. De ahí la tesis del mejor de los mundos, esto es aquel dotado de mayor variedad de fenómenos en base al menor número de principios. Propiedad de las monadas. Las monadas no tienen ventanas, es decir, no pueden recibir influencia exterior ni pueden actuar sobre otras. Son inextensas y carecen de propiedades de los sujetos a la extensión, materia, división o figura. Sus diferencias son cualitativas, nunca cuantitativas. Pueden cambiar como todo lo creado, pero vienen de un principio interno y nunca del exterior. Como en la monada no hay nada material, todo cambio queda reducido a dinamismo psíquico. Las monadas no tienen parte y forman parte de los compuestos, verdades de razón y verdades de hecho. Si bien podemos acceder a verde simple mediante las matemáticas, eso nos permite dar el salto y llegar a conocer todo lo que es verdadero y auténtico. Es por eso que su teoría se distingue entre otras verdades de razón y de hecho, siendo la segunda el mal menor necesario para poder trabajar con certeza relativa sobre lo que nos ocurre. La única entidad que tiene acceso total a las verdades de razón, según Leibniz, sería el Dios cristiano. Metafísica. Leibniz parte de la metafísica de Descartes del yo pensante, aceptando distinguir como él o las ideas claras de las confusas. La teoría de Leibniz se considera como una doctrina optimista porque sostiene que el universo de la monada es el mejor y el más perfecto de los mundos posibles. Con respecto al mal, Leibniz no dice que el mal es necesario porque el mundo es limitado y material, y la materia contiene la privación, y además si no existiera el mal, no podríamos extinguir el bien. El hombre posee un alma con una percepción, memoria y también percepciones sin conciencia. Reconoce la existencia de un plano aún más alto de la jerarquía metafísica correspondiente al espíritu. Los espíritus para Leibniz son las almas que además tienen la facultad de conocer las verdades racionales y de intuirlas. Para Leibniz, los cuerpos son principalmente fuerza, energía, conglomerado dinámico. Por lo tanto, rescata la palabra monada utilizada por los filósofos antiguos para definir el orden de la sustancia real. Es el punto más elevado, está Dios, que es la monada perfecta de todas las percepciones, son apercibidas, donde todas las ideas son claras y donde se refleja el universo desde todos los puntos de vista. Las monadas, cuando desarrollan su propia esencia, coinciden y se corresponden con las demás monadas, es una armonía perfecta. Conclusión. Leibniz se le ocurrieron sus propias ideas y principios filosóficos, uno de los cuales fue el principio de la razón suficiente, donde dice que nada existe o ocurre sin una razón. También tenía muchos otros principios, por ejemplo, identidad, contradicción, la identidad de los indiscernibles. Leibniz profesa un idealismo racional, marcando el reflejo consciente de los fines y leyes de una vía racional. La felicidad no puede prescindir del instrumento de la razón. La ley moral quiere que el hombre cumpla su labor de ser inteligente y libre siguiendo la razón. Para Leibniz, el ser humano y todo lo que nos rodea está compuesto por una unidad sustancial indefinida llamada monada, y consideraba que había una monada mayor que esta sería Dios. Leibniz sostenía que todas las cosas existentes estaban formadas por pequeñas unidades simples, que no se podían ver, a infinitas monadas con diferentes formas, que combinadas formarían todas las cosas del mundo. Dios, cuando creó el mundo, habría predicho los movimientos de estas unidades para que fuera armónico.